Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Muy bien. Salmo 103. Voy a comenzar a leer versículo 1. Aunque vamos a hablar de algunos versículos que están al final del Salmo. Dice versículo 1: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Diga conmigo: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice versículo 9: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Quiere decir que Jehová no guarda enojo para siempre. Fíjense, la misericordia de él permanece para siempre, pero el enojo no permanece para siempre. Diga: eso me favorece. Por eso doy gracias también. Versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso también nos favorece. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Eso también nos favorece. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. El salmista aquí, David, da un mandamiento a su alma para que bendiga al Señor. Pudiéramos, como hemos hecho en otras ocasiones, comenzar a enumerar todas estas bendiciones preciosas que menciona este salmo.
Ahí dice que nos ha coronado de favores, nos ha coronado de misericordia. Le dice al alma, alma, acuérdate de dónde Él te sacó. Y ahí habla de que nosotros no merecemos nada. Sin embargo, el Señor nos ha coronado de todo bien, de toda bondad. Y es larga la lista ahí. Ahí dice que Él perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de misericordia, nos rejuvenece como el águila, notificó los caminos a su pueblo, es misericordioso y clemente, es lento para la ira, grande misericordia. Él no se enoja para siempre, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y eso lo contrasta con el versículo 8, que dice que Él es misericordioso y tardo para la ira. Se enoja poco y manifiesta mucha misericordia. Eso nos favorece. También dice el versículo 10 que no nos ha pagado de acuerdo a nuestras iniquidades, de acuerdo a nuestros pecados. Y dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Es que hay una manera de comparar la misericordia y la manera como Dios la ha engrandecido como los cielos. Ha levantado su misericordia, la ha engrandecido a favor de nosotros. También dice que no se olvida de que somos polvo. Eso es muy bueno también. Eso es lo que dice el salmista, lo que dice Moisés en el Salmo 90, que ¿quién puede tolerar, soportar, sufrir tu ira? Y él le dice, acuérdate, Señor, que tú eres eterno y tus años no acabarán. Tú eres de eternidad hasta eternidad. Yo soy un hombre. El hombre, sus días son como la hierba, ahí lo dice, como la flor de la hierba. Nace en la mañana, crece a mediodía y se seca en la tarde. La vida del hombre es como uno de los pensamientos del hombre, como una de las vigilias de la noche o del día. Pero tú eres eterno. Para ti un día es como 1000 años. 1000 años es como un día. Por consiguiente, nadie puede tolerar tu ira. Si tú te enojas, dejamos de ser. Así que por favor acuérdate quiénes somos antes de airarte. Y como Dios sabe que si Él se irara, desapareciera la tierra. Yo he estado justamente en estos días pensando, que siempre pienso, Dios mío, cómo tú toleras tantas cosas en la tierra. Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y siempre decimos hasta cuándo, cuando vemos la maldad, vemos la iniquidad, vemos cómo el hombre se ha corrompido, cómo niega a Dios, cómo se burla de Dios, cómo blasfema el nombre de Dios. Y decimos los cristianos que somos los que tenemos la sensibilidad para sentir como Dios. Decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y justamente sin estar pensando en este contexto, Dios me hablaba días atrás y me decía, ay, mi hijo, no pidas que yo me enoje, por favor. Porque si un día yo me enojara y mirara hacia abajo, el globito de la tierra va a volar y bien volado. Así que por favor no me pidas que no tengas misericordia. Déjame tranquilo como estoy mirando a mi hijo y sus ruegos a mi derecha. Porque si yo me enojo, ay de la tierra. Entonces vamos a mantener a Dios así tardo para la ira. Total, a mí me conviene y a ti también. Él es tardo para la ira, grande en misericordia y no guarda el enojo para siempre. Se enoja, puede pasar el día entero enojado y en la noche se le va la ira. O por la mañana, amanece al otro día. Pues como la misericordia se renueva cada mañana, así es el Señor cada día. Gracias a Dios. Pero yo quiero que hoy hay una palabra que Dios me ministró y yo quiero compartirla contigo. Que ojalá que el Señor me ayude y que usted pueda entender lo que Dios quiere decir. Aquí quiero que usted vea el versículo el 15 en adelante. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Ese es el hombre. ¿Qué es el hombre según acá?
como la hierba son sus días. Quiere decir que somos fugaces, somos efímeros, nuestra vida se va. Hay larvas o mosquitos que creo que duran 24 horas. Hacen en la mañana, crecen y se mueren en la tarde. Así somos nosotros, como una larva de esas que duran 24 horas o quizás 2 o 3 días. Eso es nada. Y entonces sería muy bueno contrastar lo que nosotros somos y quién es Dios. Aquí dice, diga, yo soy como la flor del campo. Yo soy como la hierba, pero mi Dios es eterno. No importa que yo sea mortal, Él es inmortal. Porque miren lo que sigue diciendo el versículo el 17. Más, ese más es una continuación de lo que dicen los versículos 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más, eso es lo que nos ayuda. Es como el pero del evangelio. El pero del evangelio es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos hijos de ira como los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué bueno que hay un pero. Estábamos muertos, éramos hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia. Aquí dice, soy el hombre hierba, como la hierba son sus días, como la flor del campo es su existencia. Más, gloria a Dios. En otras palabras, yo estoy muerto, pero Él es vida. Yo soy muerto, pero Él es vida. Yo soy hijo de ira, pero Él es rico en misericordia y Él me salvó. Aquí dice, el hombre es como la flor del campo, como la hierba, se seca, sus días son poquitos. Más, escuche, más. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. En otras palabras, nuestra consolación es que la misericordia de Dios es de eternidad hasta eternidad. Traten de entender lo que significa que aunque usted es polvo, es menos que nada, aunque usted es efímero, aunque sus días son muy cortitos, como la hierba del campo, como la flor del campo, más la misericordia de su Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. No importa que yo no sea, lo importante es que Dios es. No importa que yo no tenga, lo importante es que Él es rico en todo lo que yo necesito. Y esa es nuestra consolación. Esa es nuestra consolación. ¿Creen ustedes que Dios, nuestro Padre, siendo eterno, se iba a quedar tranquilo sabiendo que sus hijos se volvieron mortales? De ninguna manera. Su eternidad es nuestra eternidad. Su inmortalidad es nuestra inmortalidad. Por eso envió a su Hijo, para deshacer las obras del diablo y traer a la luz la inmortalidad por medio del evangelio. Porque Dios, el Dios eterno, no se iba a quedar tranquilo. Su misericordia se tenía que mover al ver que los seres que Él hizo como Él, eternos, se convirtieron en mortales. La consolación nuestra es todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene, aunque no seamos nada y no tengamos nada. Aunque mis días se acaben como los días de la hierba y la flor del campo, mi esperanza es que la misericordia de Dios es eterna. Hay algo que dice el salmista que a mí golpea mi corazón. Dice, mejor es tu misericordia que la vida. ¿Usted puede entender eso? Mejor es tu misericordia que la vida. En otras palabras, usted puede estar muerto, pero si tiene la misericordia, usted está bien. Pero usted puede tener todos
los años que tenga. Y si no cuenta con la misericordia, usted es un muerto, bien muerto, que no sirve sino para el sepulcro. Pero es mejor su misericordia que la vida. No le pida a Dios vida, pide a la misericordia. Porque la vida se va a acabar. Porque los que viven saben que han de morir. Porque hay un suceso para todos los hijos de los hombres. Y ese está establecido a los hombres. Morir una vez y después juicio. Nuestra seguridad es la misericordia de Dios. Nuestra garantía es la misericordia de Dios. Nuestra riqueza, Él es rico en misericordia. Y su misericordia no se acaba. Su misericordia vence al juicio. Su misericordia es más que su ira. Su misericordia es eterna. De eternidad a eternidad. Él le dijo a Israel, le dijo a Judá, si no fuera porque yo no cambio. Eso es lo que dice en el cantar Jeremías, en Lamentaciones. Si no fuera por la misericordia de Jehová, hubiésemos sido consumidos. Pero no han faltado sus misericordias. No faltarán para aquellos que le temen, dice ahí. Ahí está una promesa más de todas las promesas. Todas las promesas de la Biblia son para los que temen a Jehová, para los que aman a Jehová, para los que están en el pacto, en su bendita alianza. Y ahora, aquí hay una promesa para nosotros. Y ojalá que para entenderla nosotros tenemos que pensar como Dios piensa. Dios es un Dios de generaciones. Diga conmigo, Dios es un Dios de generaciones. El pacto de Dios es un pacto de generaciones. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él hizo un pacto con Abraham hasta 1000 generaciones. Él dice, bendita es la descendencia del justo. ¿Por qué? Porque Jehová sabe que como somos mortales, Jehová sabe como nosotros somos como la hierba del campo y perecemos y dejamos de ser. La manera como se perpetúa la obra de Dios en nuestras vidas es a través de nuestra descendencia. Cuando nosotros no estamos, están nuestros hijos y están nuestros nietos y nuestros bisnietos. Eso es lo que quiere decir. Por eso en el Salmo 90, cuando David le dice al Señor que tenga misericordia, y dice, nuestros años son como un pensamiento, como las vigilias de la noche, como la flor del campo. Y usa las 3 metáforas para describir al hombre y su vida sobre la tierra. Y dice, pero tus años no acabarán, tus años no acaban. Tú eres eterno. 1000 años para ti es como el día de ayer. 1000 años para ti es como nada, es como un día para nosotros. Por eso dice el salmista y termina diciendo, por eso yo quiero que tu gloria se vea en nosotros y tus obras en nuestros hijos. Esa es la petición. Ya que yo me voy a morir, ya que yo voy a abandonar este mundo, tú no dejarás de ver mi descendencia. Yo voy a perpetuarme mi descendencia. Por eso la iglesia tiene que despertar y orar a Dios y gemir y volver al sentir del pacto, que es cuidar la descendencia. Porque bendita es la descendencia. La manera como tú perpetúas tus años es a través de la descendencia. Ese es el pacto de Dios con Abraham. Bendito eres, te bendeciré y tú serás bendición. Y benditas serán en ti todas las familias de la tierra, en tu descendencia. La descendencia es bendición y trae bendición. Y Jehová perpetúa la bendición a través de la descendencia. Y eso hay que entenderlo. Así lo mira Dios. La eternidad de Dios está en tu descendencia. Óyelo bien si no lo entiendes. La eternidad de Dios sobre la tierra, estoy hablando, está en tu descendencia.
La perpetuidad de tu nombre en la tierra está en tu descendencia. Lo que Dios te da cuando tú no estás, búscalo y encuéntralo en tu descendencia. Cuando tú no estés, no lo vas a ver. Pero Dios te lo asegura hoy, como se lo aseguró a Abraham. Y mira lo que sigue diciendo el texto, el 17. Más, eso es más, ya ustedes saben que viene de los dos textos anteriores. Que el hombre como la hierba, así son sus días, y florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Tú vas y ya no encuentras a la hierba del campo, la misma que viste ayer. Vas hoy y ya tú no encuentras nada. Pero si tú vas a Dios, siempre va a encontrar misericordia. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Escuchen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Noten ustedes, yo quiero que ustedes digan hijos, eternidad. Hijos, eternidad. ¿Por qué te lo dije dos veces? Porque la misericordia de eternidad a eternidad. Y él dice, entonces su justicia se perpetúa en los hijos y en los hijos de los hijos. Tuvo misericordia de mí, tendrá misericordia de mis hijos. Después que mis hijos no estén, sobre los nietos, sobre los bisnietos. Y cuando ya no quede de mí ninguna memoria sobre la tierra, salvo una rayita, para decirlo así en el lenguaje del pueblo, en la lápida de mi tumba en el cementerio, Juan Radamés Fernández, 1954, rayita, 2500. Amén. En ese diálisis, en esa rayita, solamente los que se le ocurra ir a enterrar gente al cementerio pasarán por ahí a ver la tumba. Pero el Dios del cielo está haciendo memoria. Sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos. A veces disfrutamos de gracia y misericordia y no sabemos que fue por el tataranieto por allá. El abuelo, tatarabuelo. Es la misericordia de Dios. De generación en generación. Él no se olvida de los justos. No se olvida de las oraciones de las madres y los padres y de los abuelos y tatarabuelos. Aunque estén ya vueltos polvo y ya nadie se acuerda de ellos, nuestros nombres están en su memoria. La memoria del justo es eterna en el pensamiento de Dios. Dale un aplauso, ese lo merece. Amén. Y dice aquí, versículo 18: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Se acuerda de su pacto. Y esta semana el Señor me sacudió. Me sacudió. Esta hermana Ruth Coffey, que conocimos en Venezuela y que fuimos al aniversario, varias veces tuve que llorar. Esta mujer de Dios, y estoy diciendo esto porque esta palabra Dios me la dio para ella, y Dios dijo, compártela con la iglesia. Ella nos contó que su abuelo ruso por parte de su padre, parte de su madre judía alemana, pero habla de su padre que llegó al puerto de Nueva York 1800 tanto. Cuando llegó aquí al barco y salió, le estaban pidiendo $400 por la entrada a Estados Unidos. Oh. Y los que piden visa ahora se alarman porque cobran 100. 1800 tanto, $400 se podía comprar una casa, un auto y muchas cosas, hermanos.
Y cuando le dijeron al hombre $400, dice, pero ¿de dónde lo voy a sacar? Y dice que alguien del otro lado, no se sabe quién, pagó los $400. Y hasta el día de hoy nadie sabe quién pagó ese dinero, porque eso era una fortuna en esos días. Así comenzó Dios a manifestarse con este hombre. Luego nace su padre. Se va de misionero a Venezuela. Yo leí la historia ya en Venezuela, en el Tocuyo. Me dicen que por ahí comenzó el evangelio en Venezuela. Y este hombre llegó allá 26 días para llegar en un barco a Venezuela. No era Venezuela de hoy. Era un campo por allá. Yo estaba allí cuando la gente llegaba. Ahora cuando el 75 aniversario, allí dicen 60, por ahí dice que eran 75 que tiene la iglesia. Y llegamos allí y veía yo llegaron algunos viejitos que conocieron al papá de Ruth. Y decían, en el sacerdote no creíamos, pero creíamos en él, era un verdadero cristiano. Y venían los viejitos allá, estábamos ahí, ella se conmovía con personas que la conocieron cuando ella era una niña. A los 11 años, sus padres la montan en un barco y la mandan sola a Estados Unidos para estudiar en Carolina del Sur. Es un internado porque no había buenas escuelas en Venezuela en esos días. Quería la buena educación para su hija y se separan. Y vio a sus padres después de 9 años. Tuvo un internado y en 7 años fue 2 veces al pueblo. Allá Dios le mandó a su esposo, porque el esposo vino en nombre de su tío y allí no dejaban entrar a nadie que no fuera un familiar cercano, pero el que dirigía allí tenía problemas de los oídos. Parece que Jehová lo hizo no oír, y cuando le dijeron de parte del tío, entendió que era el tío y lo dejó entrar allá. Y era un joven que era misionero, creo que tenía como 18 años en ese tiempo. Se enamoraron y ese llegó a ser su esposo, y de una vez que se casaron se fueron de misioneros a Colombia. Qué vida. Entonces yo veía, ahora veo a Ruth dándole 60 años de servicio al Señor, y una mujer de 80 años con una fuerza increíble. Cuando fuimos a su casa, que entramos, ella no, llegamos a su casa, ya su esposo murió hace 1 año. Todos daban testimonio allí en México de su esposo y de ella. Déjalo un olor de vida. Pero ya era 3ª generación sirviéndole al Señor. Y ahí estaban sus hijos. Hicimos amistad con sus hijos. Cuando yo me acerqué a la foto del esposo, ellos entramos, saludamos y todo, yo vi la foto del esposo y me acerqué. Y cuando me acerqué a la foto del esposo, me quebranté en espíritu. Comencé a llorar, pero no de emoción. El espíritu me consternó. Y de momento sentí una presencia de la cabeza hasta los pies que me bañó. Y me conmoví. Después le dije al Señor, ¿qué fue lo que sentí? Me dice, te di mi presencia para decirte que yo amé a ese hombre y que su vida fue una ofrenda de servicio a mí, y sus obras con él siguen. Y aún muerto, sus obras con ellos siguen. Y constantemente que yo pensaba en el sábado, que era el momento donde yo iba a tener parte para celebrar 60 años de servicio a Dios, constantemente el Espíritu de Dios me conmovía. Lloré muchas veces porque Señor, dame un mensaje para tu sierva. Y este fue el mensaje que Dios me dio para ella, y que el Señor me dijo que compartieran con ustedes, porque no solamente para ella, sino para nosotros. Se encuentra en Éxodo capítulo 3. Vamos allá. No es otro mensaje, es el mismo, es una continuación de lo que estamos diciendo. Éxodo capítulo 3.
Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Escuchen. Versículo 1, para que entendamos. Éxodo 3, 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Es qué? He conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Israel a mi pueblo, los hijos de Israel. Escuchen ahora, hermanos. Escuchen. Desde que Dios hizo el pacto con Abraham hasta este momento, posiblemente habían pasado 400 años más o menos. Algunos dicen que los 430 años que se dice que Israel estuvo en Egipto cuentan desde que hizo el pacto. Pero si no fuera así, diríamos 300 tanto, no importa la cantidad, eran 3 siglos o 4 siglos. Ahora no me voy a meter en cronología porque ese no es el tema, pero han pasado más de 3 siglos, diríamos. ¿Ah? Más de 3 siglos. 3 siglos. ¿Cuántas cosas? Vamos a poner un número así: 3 siglos, 350 años, 400, no importa. Más de 3 siglos. Piensen ustedes ahora, 300 años. ¿Cuántas cosas sucedieron en esos 300 años? Fue toda la vida de Abraham, toda la vida de Isaac, toda la vida de Jacob, que narra el libro del Génesis. Ustedes han leído, se han predicado muchos mensajes. En estos días Dios nos ha dado mensajes acerca de eso, y han visto a Dios en las vidas de esos 3 hombres. Ahora, cuando Dios aquí le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, ahora está hablando del padre de él, que era de la descendencia de Leví, y él le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estos 3 hombres ya estaban muertos, bien muertos. Este texto Jesús lo usa para hablar de la resurrección. Cuando los saduceos no quieren creer en resurrección, Jesús dice: y en cuanto a la resurrección, ¿no habéis leído lo que dice la palabra, la escritura? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para decir que si Dios estaba diciendo que era el Dios de ellos, Dios no es un Dios de muertos. ¿Y cómo va a ser Dios de 3 muertos? Ese argumento lo usa Jesús para hablar que para Dios estaban vivos. Pero este no es el argumento mío ahora.
aunque lo voy a usar más tarde. El argumento es lo que es la muerte, de acuerdo a nosotros. Ahora no vamos a pensar que están en el cielo, que están allá, eso lo sabemos, porque la Biblia dice, y fue y se unió con su pueblo, y fue y se unió con los suyos. Ese es el lenguaje que usa el Antiguo Testamento para decir que los que se mueren van y se juntan con su pueblo, con su familia, en espíritu. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la muerte para nosotros aquí, en lo que vemos. Que la Biblia diga, atención, que la Biblia diga, que la Biblia dice, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eso lo entiendo. Que la Biblia diga, Jehová, el Dios de Elías, eso lo entiendo. Que la Biblia diga, Jehová, el Dios de Israel, eso lo entiendo. Pero que el mismo Dios se identifique. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que Dios se llama a sí mismo, se identifica a sí mismo como el Dios de los tres muertos. No sé si usted entiende. Cuando usted quiere expresar su fe en Dios y usted quiere distinguir a su Dios con respecto a los demás dioses, usted dice, Jehová es mi Dios. Eso yo lo entiendo. Yo me apellido con el nombre de Jehová. Eso yo lo entiendo. Me han escuchado muchas veces en la oración diciendo, ¿dónde está Sera? ¿Dónde está Baal? ¿Dónde está Osiris? ¿Dónde está Zeus? ¿Dónde está Júpiter? ¿Dónde está todos los demás dioses? El Dios de una sola nación pequeña, Israel, ha permanecido, ahora es el Dios de las naciones. Y ahora todo el mundo cuando habla de Dios habla de Él, el único Dios. Eso yo lo entiendo. Que querramos identificar que no adoramos a Osiris, ni a Júpiter, ni a Zeus, sino al Dios de Israel, a Jehová, Adonai. Eso lo entiendo. Pero que Dios, que es el Dios del universo, de la eternidad y de las naciones, se diga a sí mismo, no, yo soy el Dios de Abraham. Yo me identifico como el Dios de Abraham. Yo me denomino como el Dios de Abraham. Yo reclamo que yo soy el Dios de esos tres. Eso a mí me toca y me llega a las entrañas. Porque un día se va a aparecer a mis hijos y le va a decir, yo soy el Dios de Juan Radamés. Él creyó en mí toda su vida. Yo tenía un pacto con él y yo me identifico como el Dios de ese hombre. Que Dios diga que es mi Dios, que yo lo diga que Él es mi Dios, eso lo entiende cualquiera. Esa es mi gracia. Diría en el lenguaje nuestro, esa es mi satisfacción, mi orgullo. Sé que se puso esa palabra, pero que el mismo Dios se identifique con y me dice que es el Dios de Juan Radamés, eso sí, me llega hasta las entrañas. Ahora, ¿cuándo lo dijo? Él no se olvida que Él es tu Dios. Así como dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Yo soy el Dios de esta gente. Yo soy el Dios de este pueblo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él se denomina, se llama, se identifica a sí mismo como el Dios de los tres que le amaron, le temieron y le obedecieron. Y ya no existían, digo, aquí en la tierra. Ojalá que tú lo entiendas, lo que significa eso en ese momento. Ahora, en el momento que Dios lo dijo, había descendido, porque la descendencia, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los tres, que eran sus amigos, del cual era él su Dios, estaban siendo oprimidos en gran manera en Egipto y no tenían quien los defendiese. Estaban desamparados, tristes, bajo la carga de la esclavitud, la pesada carga de la opresión. Y dice la Biblia, y acordóse Jehová Dios
de Abraham, de Isaac y de Jacob, del pacto que tenía con ellos. Y reconoció a Israel. Así dice la palabra. Y los reconoció. En otras palabras, Dios decía, a ver, ¿dónde está la descendencia de mis 3 amigos? A ver, ¿dónde está? Está en Egipto. Ahora veo, están llorando, están afligidos, están siendo esclavos. Déjame descender, porque yo tengo un pacto con los 3, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ellos fueron hierba, aunque duraron muchos años en la tierra. 175 duró Abraham, 180 Isaac y 140 y más Jacob. Pero como quiera, dirían hierba que duraron un poquito más, pero hierba que se secaron. Pero la misericordia de Jehová es de eternidad hasta la eternidad, y su justicia sobre los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Una palabra de Dios, solamente el Espíritu de Dios las entenderá. A mí me conmovió las entrañas, porque Jehová me llevó al capítulo 6. Ahí está, vaya al capítulo 6 ahora. Y escuche esto ahora. En el capítulo 6, el faraón, Moisés hizo la señal delante de los hijos de Israel, de los ancianos. Fue donde faraón y le dijo, deja ir a Israel, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón se endureció, se molestó, se airó y dijo, ustedes están ociosos, por eso vienen con esa tontería, con esa mentira aquí. Estáis ociosos. Y dice que aumentó el trabajo. Y dijo, van a producir la misma cantidad de ladrillos, solamente que les voy a privar de las pajas. Van a tener que viajar millas y kilómetros, o kilómetros y millas buscando la paja para hacer los ladrillos. Y la angustia aumentó indeciblemente. En el capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente. Pero antes de llegar al 6, en el 5:20 dice, comencemos con el 19 para que entiendan un poquito el contexto. Entonces los capataces, 5:19, de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día, porque ellos fueron del faraón diciendo, tú vas a matar a tus siervos, es imposible lo que nos está pidiendo. Versículo 20, y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ellos fueron donde faraón, los líderes, a decir, no te enojes con tus siervos, nos va a destruir, nosotros no podemos hacer lo que tú pides, sálganse de aquí, no voy a cambiar, me tienen que producir la misma cantidad de ladrillos, sin paja. Y cuando salían, encontraron a Moisés y a Aarón y les dijeron, ¿ustedes han venido aquí? ¿Esa es la liberación que ustedes traen aquí? Que le han puesto la espada en la mano al faraón para que nos destruya y nos mate. Y miren ustedes, versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Aún Moisés, aunque Dios le había dicho que se iba a endurecer, el faraón se turbó. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. En otras palabras, tú no has hecho nada. La parte más oscura de la noche es cuando va a amanecer. Si tus aflicciones se han aumentado, es porque la liberación está muy cerca.
Escucha el 6. 6:1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, con letras grandes aquí. Escucha ahora. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Pero anteriormente, cuando llamó a Moisés, se le dijo: yo soy Jehová. Antes, cuando yo me... Escuchen ahora, la idea es esta. Cuando yo me revelé a mis 3 amigos, diríamos los 3 muertos, Abraham, Isaac y Jacob, ellos me conocieron como el Dios omnipotente, el Dios que lo puede todo. Pero ahora a su generación me le voy a revelar con mi verdadero nombre, porque yo no soy el Dios que tiene poder. Yo tengo mi nombre. Yo me llamo Jehová. ¿Y saben ustedes qué significa Jehová? El que existe por sí mismo y no necesita de otra vida para tener vida. Él le da vida a todos y su vida no procede de otra vida sino de sí mismo. O sea, el que autoexiste. Diga, el que autoexiste. En otras palabras, los 3 padres están muertos, pero yo soy el que existe, el que siempre ha existido y el que existirá. Y aunque se mueran ellos, yo estoy vivo aquí para estar con los suyos. Ellos son hierba, flor de la hierba. Más mi misericordia es de eternidad a eternidad, porque yo soy Jehová, el eterno, el que siempre es, aunque mis amigos se mueran. Jehová, ese nombre, es el Dios de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, para decir a los que han de venir después: el mismo Dios de mis viejos es el mismo hoy. Hace 4 siglos que se murieron, pero mi Dios, Él no solamente está vivo, Él siempre ha existido y existirá. Él es el que autoexiste. Tu fe es eterna, iglesia, porque tu Dios es eterno. Y Él aparecerá a tus bisnietos cuando ya ni se acuerden que tuvieron un abuelo llamado fulano. Porque muchas veces el tataranieto no sabe ni cómo se llamaba ni siquiera el abuelo. Pero la misericordia de Él continuará con aquellos que le temen y le aman y tienen pacto con ellos. A mis padres le manifestó su omnipotencia, a mí su eterna existencia. Amén. Amén. Mis padres vieron su brazo todopoderoso. Yo, muchas generaciones después, estoy mirando que fue, que era y que siempre será. Porque nadie le quita la vida y esa la da a todos. Y su vida no depende de ninguna otra vida. Y aunque las hierbas se sequen y las flores se marchiten, el Dios que las creó seguirá con los árboles que vienen después. O sea, los hijos de eternidad hasta eternidad. Y eso es lo que le quiere decir. Yo he oído el clamor
de los hijos de mis 3 amigos se ha multiplicado y está en Egipto sufriendo. Y hay un tirano, un déspota, orgulloso y altivo, que los pisa y le pone muchas cargas encima. Pero ignora el faraón. Cree que este pueblo no tiene quien lo defienda. Escuchen ahora, porque ahora viene lo bueno. Porque siempre los mensajes lo bueno, lo último. El 4. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, que son los hijos de mis amigos Abraham, Isaac y Jacob, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Cuántos saben que Dios se acuerda de su pacto? Amén. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo soy el Eterno, yo soy el que autoexiste. El Dios de vuestros padres no ha muerto ni puede morir, y ahora se apareció 400 años después. I am here. Amén. Cuando se le apareció a Abraham, cuando se le apareció a Moisés en la zarza, eso fue lo que le quiso decir: yo estoy aquí. 400 años después se aparece el Dios de tus padres. Yo soy Jehová. Yo no me he muerto. Mis años no son 400 años, sino yo soy desde el siglo hasta el siglo. Soy el Eterno, y el Dios de vuestros padres es el Eterno, y he descendido en el tiempo de ustedes a librarlos. Porque me he acordado de vuestros padres. Y escuchen ahora. Por tanto, el 6. Dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esa palabra hoy es para todos aquellos que sienten el peso de cualquier prueba. Hoy se aparece Dios a tu vida para librarte de las cargas. Te profetizo en el nombre de Jesús, y al que cree todo lo es posible. Y escuchen: y os liberaré de su servidumbre. Esa palabra es para ti, para tus hijos, para tus nietos y para tus bisnietos. No serán esclavos de ningún hombre, ni del diablo, ni de nadie. Porque no es, el Dios nuestro es un Dios de los libres. Y escucha esta palabra: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Y os qué? Y os redimiré. Dame tu atención aquí. Y os redimiré. Escuchen, la palabra redimir aquí es la palabra hebrea Goel. Diga conmigo: Goel. Esa es la misma palabra que se usó después en la ley para la ley del levirato. La ley del levirato consistía que, como el pacto en Israel estaba en la descendencia, si alguien en Israel moría sin descendencia, o sea, sin hijos, el pariente más cercano tenía que casarse con la cuñada o con el cuñado para levantar descendencia a su hermano. ¿Recuerdan ustedes el mensaje que predicamos aquí, el Génesis, acerca de Tamar, cuando Judá se separó de sus hermanos, que Onán eyaculaba afuera para no levantarle descendencia a su hermano? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan de Ruth, que había un fulano que era el pariente cercano y dijo: yo redimiré? Pero cuando le dijeron: pero te tienes que casar con la viuda. No, entonces yo renuncio al asunto.
quiere a las propiedades, porque también se quedaba con las propiedades, las compraba. Y Booz dijo que si tú nos redimes, yo redimo. Compro las tierras y me caso con Ruth, la viuda. Y el que nació Obed fue la redención. Y ese Obed, aunque era hijo de Booz, era hijo del malón. Entonces el malón, que significa débil, se murió por su debilidad, pero Booz le levantó descendencia. Y en realidad David era descendencia del malón, porque tenía que pertenecer al muerto. ¿Están entendiendo? Esa es la ley de la redención. Es la ley, diga, del pariente cercano. Muy bien. Ahora van a entender. Dice Dios ahí: yo soy el que te voy a redimir. En otras palabras dice: Israel está huérfano, no tiene un familiar cercano. El faraón hace y deshace y no tiene nadie que lo defienda. Y dice Dios: ay, pero yo soy el pariente cercano de Abraham, Isaac y Jacob. Y escuchen lo que dice el versículo que sigue. El versículo que sigue: no se lo pierdan, dice, y os tomaré por mi pueblo y yo seré vuestro Dios. No se quedarán sin Dios en Egipto. Yo soy el pariente cercano. Yo hice parentesco con Abraham, Isaac y Jacob. Fui el Dios de vuestros padres. Ahora seré por redención vuestro Dios. Cuando el diablo venga a meterte las cargas pesadas y diga: tú eres un huérfano desamparado, no tienes ayuda de ningún lado, te olvidas que yo tengo un pariente cercano. ¿Saben cómo le llaman a Jesús? El hermano mayor. Cuando resucitó, María fue maestro y dice: ay, no me detengas, dile a mis hermanos que los veo allá en Galilea, porque subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué ahora vuestro Dios? Porque yo, el hermano mayor, los he redimido y ahora ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. ¿Se dan cuenta por qué Dios tiene que redimir a los hijos? Porque Dios no tiene nietos. Él desciende y tus hijos se convierten en hijos de Dios. ¿Saben por qué Dios no es abuelo? Porque el padre nunca se muere. Sigue siendo padre, porque no se muere. Ven ahora porque Dios tiene que redimir a nuestros hijos. Porque a mí me redimió, a mi papá lo redimió, y así sucesivamente. El Dios de cada generación. Escuchen, esa palabra redención, Goel, tiene una connotación en hebreo. Implica que hay una estrecha relación entre el Redentor y los redimidos. Una estrecha e íntima relación entre el que redime y los redimidos. Por eso Él le dice: yo los hago con la redención, mi pueblo. Y con la redención llegan a ser, yo llevo a ser su Dios. Estaba diciendo: Israel tiene un pariente cercano.
que viene a reconocerlo como su pueblo, a casarse con ese pueblo, para levantar una descendencia con ese pueblo. Y ya todo lo que sigue ustedes lo conocen. Lo que él hizo fue y le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Y dice: Israel es mi primogénito. Y si tú no dejas ir a mi primogénito, yo te voy a matar al tuyo, hijo por hijo. Si no dejas ir a mi primogénito, yo te mato al tuyo. Así lo hizo. No dejó ir, le mató al primogénito y él sacó al suyo. Así será en aquel día. La descendencia del diablo perecerá y la simiente de Dios permanecerá eternamente, de acuerdo a lo que es nuestro Dios Jehová, el que autoexiste, el que aparece en cada generación a redimir a nuestros hijos para ser el Dios de ellos. ¿De qué manera anunciaré yo su nombre a la posteridad? Sino a través de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Sabemos que hay una resurrección. Sabemos que nos vamos en espíritu con el Señor, lo cual es mucho mejor. Pero la Biblia dice que los muertos no saben nada de lo que pasa debajo del sol, de esta dimensión. Allá estarán adorando al Señor, por aquí no sabemos nada. Y los hombres que no conocen la eternidad no miran la eternidad, miran lo que está pasando ahora. Y tú muchas veces, ese es tu cuestionamiento: ¿para qué servir al Señor si mañana vuelo y me voy? ¿Han visto ustedes cuando el viento sopla una flor y corta sus pétalos y comienzan los pétalos a volar? Así es nuestra vida. Nos secamos a veces en el mismo árbol, a veces en la vejez y otras veces a la mitad de los días. Lo importante no es que yo soy efímero, o sea que mis días tienen límite en la tierra. Lo importante es que mi Dios es Jehová, que ese no muere nunca ni puede morir, y cuando yo no esté, Él aparecerá a mi descendencia. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Te lo voy a decir en un lenguaje crudo. Perdona mi lenguaje. En el pacto de Dios es muy importante la esperma. De hecho, Lucas, cuando habla en la parábola del sembrador, dice: y los hijos del reino tienen la semilla. Y dice: y la semilla son los hijos del reino. Y la semilla ahí es esperma, de donde viene la palabra espermatozoide. Los hijos del reino tienen la esperma de Dios, porque nacen por obra del Espíritu Santo, nacen de Dios, como Jesús. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá y te hará sombra, y lo que saldrá de ti será el Santo de Dios. Pues escúchame, para nosotros los hombres el esperma no significa nada. Una secreción de una glándula de secreción interna. Pero para Dios no es eso. El Dios que hizo la vida y que hizo al hombre procreador ha bendecido la esperma. Multiplícate y te multiplicaré. Y se apareció a Noé también después del diluvio, cuando toda aquella generación pereció. Y dice: tú me quedas como esperma para volver a llenar la tierra hasta que llegue el esperma de Jesucristo y yo redimiera a la humanidad. Perdóname,
Para ti la esperma es una secreción, una eyaculación, perdóname la palabra. Pero si hay una concepción o embarazo, ahí está la descendencia de Dios. Eso no fue una casualidad biológica. Ahí estuvo el propósito del Padre, el poder procreador con la voluntad eterna del Padre que determinó que naciera ese hijo. Si nació, no importa que para ti fuese un hijo no deseado, porque no lo podías sostener o mantener, o porque iba a extender la familia a más allá de lo que era tu presupuesto. Nació porque Dios quiso que naciese. Y si nació, es bendita la descendencia. Y Jehová dice: cuando tú no estás, ahí está tu esperma. Bendita tu esperma. Tu simiente es la esperma. La semilla que procrea es bendita para Jehová. No ve a tus hijos como uno más que nació. Míralo como la esperma, la simiente de Dios, que es la manera de tú perpetuarte en la tierra hasta que un día veas la eternidad. Te voy a decir las últimas palabras. En el Salmo 103 habla tantas cosas. Te sanó, te sacó del hoyo, te perdonó, no se olvida que tú eres polvo, todas esas cosas lindas. Pero la manera que termina el Salmo es lo más importante. Porque me sanó, pero es como Lázaro, lo resucitó y se volvió a morir. Te sanó y te volviste a enfermar. Te sacó del hoyo y cuando te moriste te fuiste al hoyo. En otras palabras, todas esas bendiciones son efímeras como tú, mientras vives en la tierra. Pero dice Dios: cuando tú cierres los ojos, tú no estarás en este mundo, pero tu Dios, los ojos de tu Dios estarán sobre tu descendencia, que es la manera de Dios verte cuando tú no estés. Cuando tú dices, ¿saben ustedes por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Yo sé que yo digo, ¿cuántos de ustedes le han temido alguna vez a la muerte? La mayoría levantará su mano. ¿Saben ustedes cuál es el miedo a la muerte? El temor a no existir. Dice Dios: tú temes a no existir, pero tu Dios siempre ha existido y siempre existirá. Y aunque tus ojos no vean este mundo dentro de 100 años, tus hijos lo verán por ti. Y yo estaré contigo en tu descendencia. Y cuando termine lo temporal, efímero y mortal, seremos absorbidos por la vida. Y esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Y esto mortal de inmortalidad. Entonces seremos semejantes a Él, o sea, eternos, porque le veremos tal como Él es. Y mientras termina lo pasajero, lo temporal, consuélate en que Dios siempre estará contigo cuando tú no estés, a través de los tuyos. Tú eres polvo, tú eres como la flor del campo, tú eres como la hierba del campo, mas la misericordia de tu Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, y su justicia y su misericordia estará con tus hijos y con los hijos de tus hijos. Y esa es la manera que en la tierra Él te manifestará su fidelidad hasta que tú veas su eternidad. Dale un aplauso al Señor. Dale aplauso. Él se lo merece. Celébralo, celébralo. Vengan los músicos, celebremos. Alábale.
Alábale, 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 bendícele, celébralo con entendimiento, iglesia, celébralo con entendimiento. Jehová está en medio de ti, el Santo de Israel. Él es el fiel y el verdadero. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de su descendencia. Él es el pariente cercano que estará con tus hijos. No se quedarán huérfanos. Jehová será su padre. Amén. Dios de las generaciones es nuestro Dios. Para Dios, eso que te dijo hoy es lo máximo, más que todas las bendiciones que menciona el Salmo, porque aún la redención en Cristo Jesús está basada en eso. Ponte en pie y vamos a cantar al Señor. Aleluya. ¿Entendiste? Yo quiero decirte algo. Roguemos a Dios que nos revele lo que es la descendencia para Él, porque a nosotros los occidentales no nos importa la descendencia, pero Israel está ahí para enseñarnos. ¿Por qué las genealogías? ¿Saben ustedes? Escuchen, cuando yo estuve en Argentina ahora, me dijeron algo que me estremeció. ¿Recuerdan ustedes que unos años atrás unos terroristas pusieron una bomba? Creo que en la embajada de Israel, no sé, en un lugar de Israel, no me acuerdo. Y decenas de personas murieron, creo que más de 100 personas, judíos. Eso enlutó a la comunidad judía en Argentina. Pero ¿saben ustedes cuál es el dolor más grande para los judíos? Atención aquí. ¿Saben ustedes cuál es el dolor más grande de Israel? No fue que murieron 100 y más personas. Fue que en ese lugar estaban los archivos de las genealogías. Y ahora no se sabe demostrar quién es judío ni nada. Y hay un dolor porque se quemaron los archivos. Tú lees la Biblia. Y fulano engendró a fulano, y perense guato, y pelea fue la pela, y pela poloto. ¿Y qué me importa a mí ese asunto? Hasta lo paso de largo. Pero cuando hubo la restauración, el que no podía demostrar que era judío no tenía parte con el pueblo. Cuando yo iba a República Dominicana y viajo de Bonao a Santiago, que son como media hora, en ese tramo siempre me entristezco, porque digo, estaba a media hora de mis abuelos y no los conocí, porque no se interesaron, perdónenme mis padres, en llevarme. Solo conocí a mi abuelita, 107 años, jorobadita así, que gloria a Dios que conocí por lo menos uno de los 4. Se pasaba el día entero rezando, 24 horas, había que llevarle el desayuno y la cena allí al altar, allí donde estaba. Era una intercesora, aunque con su ignorancia. Despierta, iglesia. Interésate por tus hijos y por tus nietos. No se los entregue a la vecina para que te los críe. Esa es tu descendencia. A Dios le importa eso. Quizás ese mensaje no te apela mucho porque tú no eres. En Occidente no hay leyenda de eso. Ya, esos nietos, que estos muchachos que molestan tanto, llévatelos de aquí, ponlo a ver televisión. Ya. Que Jehová nos despierte, porque este mensaje no significa nada para ti, para Israel y para nosotros es lo más importante, y para Dios también. ¿Le cantamos una canción al Señor? A ver, Isabel, ¿qué nos dio el Señor para cantarle ahora? Amén. ¿Ya? Amén. Vamos a cantarle al Señor. Dale otro aplauso al Señor, celébralo. Pertenezco a ti, Señor Jesús. Alábale, levanta tus manos, amén. Y no hay nada que pueda borrar
ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de reflejar tu gloria y tu amor. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Reflejar tu gloria y tu amor. Reflejar tu gloria y tu amor. Levanta tus manos y tu corazón delante del Señor nuestro Dios. Señor nuestro Padre, gracias. Gracias por la consolación de las Escrituras, porque por ella tenemos esperanza. Señor, abre los ojos, porque tú has dicho mucho
Quizás nosotros no entendemos porque en Occidente no se hace caso a la generación. Es nada. Apenas se pueden comer nuestros hijos, conocemos los nietos, y cuando son muchos ni caso le hacemos. Porque no sabemos lo que es para ti la esperma, el linaje. Pero en la descendencia está la bendición. Dios mío, abre nuestros ojos. Perdónanos. Pero tú evalúas y tú engrandeces ante nuestros ojos como la mayor bendición es que tu redención no solamente se limita a nosotros mientras vivimos, sino que la redención del pariente cercano es a los hijos y a los hijos de los hijos hasta 1000 generaciones. Dios mío, qué consuelo para las hierbas que se secan. Qué consuelo para las flores que se marchitan y que desaparecen de este mundo. Saber que nuestro Dios sigue con nosotros. Ahora entiendo por qué tu palabra dice: sus obras con ellos siguen. Ahora entiendo por qué tú dices que es hermosa para ti la muerte de tus santos. Eso no se puede entender. Estas palabras solamente se dicen en funerarias, pero hoy tú se las dice a los vivos. A nuestros padres le manifestaste tu poder como omnipotente, pero tú apareces generaciones después para decir: yo soy Jehová, el que autoexiste, el que es de eternidad a eternidad. Como diciendo: tus padres murieron, pero yo estoy aquí. Yo soy tu pariente cercano. Estoy aquí para protegerte y librarte de la esclavitud y de las cargas pesadas de esta vida y de lo que aflige tu corazón. Gracias, oh Dios. Que seamos consolados con tu palabra y nuestro corazón se llene de fe y se ha retado el corazón nuestro a cuidar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a poner interés en ellos y a consolarnos si nuestros hijos están extraviados, a saber que tarde o temprano el pariente cercano se aparecerá a ellos y se revelará a ellos, porque se acordará del pacto que hizo con nosotros. Hoy es el Dios nuestro, mañana será el Dios de ellos. Tú te llamaste: yo soy el Dios de Israel, Israel es mi pueblo. Y dice: y yo los reconoceré. Y tú has reconocido a los hijos de Israel como tu pueblo. Y ahora nosotros, por la redención a través del pariente cercano, el hermano mayor, Jesucristo. Padre, que disfrutemos este día con los nuestros, porque no nos olvidemos de tu misericordia. Gracias por hablarnos de esta manera y por tener una palabra para nosotros hoy, que nos revela quién tú eres, no solamente en nuestras vidas, sino cuando no estemos en este mundo. Gracias. De eternidad a eternidad es Jehová el que autoexiste, y esa es nuestra consolación. Dale un aplauso al Señor. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.